Amén. Dios bendiga a los hermanos en esta mañana. Muy buenos días tengan todos, gloria a Dios, los que van a trabajar, los que se quedan en casa. Amén. Y los que tienen que en este día citas médicas o algo relativo. En esta mañana vamos a estar estudiando o a continuar con lo que dejamos ayer. Para los que nos siguen todos los días, porque hay un grupito, aunque pequeño, pero que todos los días nos siguen y quizás están escuchando el mensaje del último tiempo. Y hemos estado hablando durante toda esta semana sobre las promesas del Señor, promesas de protección. Y dentro de esas promesas de protección está la promesa que Dios nos tiene, que Él nos va a librar de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todos los habitantes de este mundo. Y si nos va a librar, tenemos que protegernos, cuidarnos y estar alertas, pendientes, para recibir la advertencia en el tiempo oportuno, y no nos podemos descuidar. Ese es el tema en esta mañana. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque Él nos va a salvar. Eso es una promesa de protección. Nos va a proteger de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todos los habitantes de este mundo. Nos va a proteger de la gran tribulación. Pero tenemos que poner nuestra parte también y mantenernos alertas, mantenernos despiertos, mantenernos vigilantes. Amén. Este es el programa El Fin se acerca. Ya Cristo viene, ya nos vamos, ya nos queda poco tiempo. Amén. Pero tenemos que protegernos y cuidarnos, no sea que nos deslicemos, dice la Biblia, no sea que nos deslicemos del camino de la verdad y la vida. Amén. Bien, vamos a dar comienzo entonces con el texto que te lo dejé ayer como para que lo leyeras y leyeras el capítulo completo del libro de Hebreos. Es bien interesante. Pero en el capítulo 2, el verso 1 al 3, la Biblia dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El escritor de Hebreos presenta esto como una advertencia. Y de hecho es una advertencia. Era para ellos y es para nosotros, porque la palabra de Dios es para todos los tiempos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos prestar mucha atención a la palabra. Primeramente, tenemos que poner la palabra de Dios en primer lugar y prestar mucha atención cuando se nos están haciendo advertencias, porque usualmente eso es lo que hacemos, ¿verdad? En estos tiempos que en este mes de agosto, septiembre y octubre, que es que vienen los huracanes, estamos a la hora de las noticias, estamos pendientes al informe del tiempo, porque eso son advertencias que nos dan. Aleluya. Y estamos pendientes al informe del tiempo. Pero en esta mañana yo te sugiero que estés pendiente a las advertencias del informe del tiempo espiritual que te queda aquí en la tierra. Porque todas las cosas que están sucediendo son señales de que ya pronto, pero muy pronto, Cristo retornará a la tierra a buscar a sus escogidos y a sacarlos de aquí. Amén. Gloria a Dios. Pero si no prestamos atención, nos podemos desviar. Puede ser que haya un sitio que no podemos pasar y nosotros, si no prestamos atención al informe, nos vamos por ese camino. Aleluya. Y ahí vamos a tener problemas. Amén. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación grande es grande porque procede de Dios y todo lo de Dios es grande. Aleluya. Esta salvación tan grande fue anunciada por Jesucristo. Amén. Y fue confirmada por quienes escucharon al Señor en aquel tiempo, lo escucharon. Amén. Y esta salvación tan grande fue acompañada por señales, milagros, manifestaciones del Espíritu Santo.
No se trata solamente de escapar de una dificultad temporal. No, Cristo vino para salvarnos, amado hermano. Cristo no quiere que tú te pierdas. Cristo te ama. Tú eres propiedad de Él. Él fue el que te trajo a este mundo. Antes de la fundación del mundo ya tú estabas en la mente de Él. Y Él vino a salvarnos del pecado, vino a salvarnos de la condenación, del poder de las tinieblas, y de la ira venidera, que es lo que estamos tocando en estos momentos. Amén. Y de la muerte eterna. Porque hay dos muertes. Está la temporal, que es esta, cuando morimos aquí, y está la eterna, que viene después del juicio. Ahí es cuando, siempre te lo estoy diciendo, que tienes que prepararte para el encuentro con tu Dios, porque ahí va a ser el juicio. Amén. Y ahí va a depender de lo que has hecho. Va a depender de cómo, si descuidaste la salvación, porque Él te la dio por gracia. Pero la gracia no es una autoridad o no, una orden para hacer o vivir como tú quieras, ¿no? La gracia es para que te mantengas dentro de todas las direcciones, todos los reglamentos que hay para recibir esa gracia, vivir en santidad, vivir apartado para Él, amén, y guardarte sin mancha del mundo, dice la Biblia, y no hacerte amigo del mundo. Todas estas son advertencias, pero la promesa está en que Él te va a salvar, en que no vas a pasar por la gran tribulación. Si es que comienzas a vivir para Él, consagrándote a Él. Esta salvación costó una sangre preciosa de Jesucristo. Y ya todos saben cómo la situación por la cual atravesó el Señor para brindarnos esta salvación. Aleluya. Y yo quiero señalarte algo bien importante. Descuidar. Cuando Él dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Descuidar no siempre significa rechazar abiertamente. No, hay gente que rechaza a Cristo abiertamente, pero no necesariamente significa eso todo el tiempo. También significa tratar como insignificante algo que posee un valor incalculable. Y ¿cómo se descuida la salvación? Sería la pregunta. ¿Cómo se descuida la salvación? Mira, la salvación la puedes descuidar cuando dejas de prestar atención a la palabra. Cuando otras cosas son más importantes, las pones primero. Y si hay tiempo, pues, pones la palabra. Si hay tiempo, pues, escuchas el mensaje. Si hay tiempo, ves a hacer esto y hacer lo otro. Amén. Pero la palabra, la consagración, la santidad y la preparación, lo pones en un segundo término. Ahí ya te estás descuidando. Así que descuidar no solamente significa o sea, no vas a descuidar abiertamente y te vas a olvidar de esto, no. Puede ser que te vas deslizando poco a poco. Cada día le pones menos atención y menos atención y menos atención. Aquí a veces hay 40 y 50 ahí. Y a veces no hay nadie. Se descuidan. Amén. Muchos tienen que trabajar a estas horas. Amén. Y eso se entiende. Muchos están enfermos. Que eso ya no se entiende porque pueden entonces tener su teléfono para escuchar el mensaje y prestar atención cuando se habla de las cosas del Señor. Nunca abandonar la oración. Nunca tolerar los pecados ocultos que no hemos confesado, que tenemos que ser introspectivos y examinarnos a nosotros mismos. A veces hay algo que estamos escondiendo, esos pecados ocultos. Cuando estamos perdiendo el respeto al Señor, el respeto a las cosas divinas, y no nos acostumbramos a la presencia divina. Y además sustituimos la obediencia por emociones religiosas. Eso está claro. A veces sustituimos la presencia divina por emociones religiosas. Y por último, permitimos que el mundo ocupe el lugar de Cristo. Y le prestamos más atención a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. Le prestamos más bien atención a los chistecitos que hay en las redes, los videitos que hay en las redes,
los documentales, las películas, todas esas cosas, la televisión. A eso le prestamos más atención. Pero cuando se trata de escuchar la palabra, la cortamos. Ya eso no nos interesa mucho. Ahí nos estamos descuidando. Y estoy hablando con los creyentes. Aleluya. Eso no empieza de un día para otro. Uno comienza a descuidarse lentamente. Así comienza el descuido, lentamente. Porque la mayoría, yo diría que nadie se aleja de la presencia del Señor de un momento a otro. Nadie se va atrás de un momento a otro. Lo primero que hace es que deja de vigilar. Y si no estás vigilante, pues te quedas dormido. Amén. Y después comienzas a tolerar. Toleras lo que antes ya habías rechazado, lo sigues tolerando otra vez. Aquellas cosas que no practicabas, que las habías dejado de practicar, comienzas a practicarlas otra vez. Ahí te estás descuidando de una salvación tan grande. Y finalmente terminas aceptando aquello que antes rechazabas. O sea, las cosas que antes no te gustaban, ahora te empiezan a gustar otra vez. Ahí está el peligro de deslizarnos. Aleluya. Hemos vivido tantas experiencias a través de los años de personas que estaban firmes en Cristo y se han ido deslizando poco a poco, lentamente. Gloria al Señor. Y el peligro, este peligro, o sea, se compara este peligro con algo que se desliza y se aleja de su lugar. Si nosotros podemos poner, por ejemplo, cuando una embarcación, tú la dejas sin amarrar, ¿sabes que hay unos postes y unas cosas para cuando tú llegas con la lanchita o el bote o lo que sea, lo amarras ahí y se te olvida. Y cuando vas no lo encuentras. Y dices, pero si el bote yo lo dejé ahí. Amén. La semana pasada o hoy o ayer lo dejé ahí. Y si el tiempo no ha transcurrido mucho, tú te das cuenta que el bote no está en el mismo lugar. Así hay muchos cristianos que ya no están en el mismo lugar que estaban antes. Se han ido deslizando poco a poco. Y porque el agua los va moviendo y el viento los va moviendo y se los va llevando hasta que se pierden. Lamentablemente, así vivimos o viven muchas personas que una vez conocieron al Señor, pero se han ido deslizando poco a poco, hasta que se alejan del puerto. Amén. Hasta que ya no les interesa nada, porque se pierden en el océano. Aleluya. De esa misma manera, el creyente puede alejarse si no se mantiene unido a Cristo. Si no se mantiene atado en ese puerto, unido a Cristo, se puede ir deslizando poco a poco. ¿Por qué? Se lo va llevando el viento. Aleluya. Y no siempre se abandona la fe. La fe no siempre se abandona mediante una decisión pública. No, le sirvo más al Señor que esto y lo otro. No. La gente se va apartando poco a poco. Primero comienzan a descuidar la oración. Es lo primero que hacen. Dejan de orar. Dejan de congregarse. Ya es una carga buscar una iglesia para congregarse. Amén. Se están más pendientes a distraerse con las cosas mundanas que con las cosas de origen religioso. Amén. Hasta que esto termina, que la persona comienza a endurecerse y sigue rechazando las advertencias, sigue rechazando la palabra. Pero la Biblia dice, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya. Y esta pregunta no representa ninguna alternativa humana. No, aquí no hay nada humano. Esto todo lo llevamos al plano espiritual. Acuérdate que nosotros vivimos en dos dimensiones. La dimensión natural, la humana, y la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual, como no la vemos, pues a veces lo que no vemos, pues no le prestamos atención. Pero la dimensión espiritual es tan real como la dimensión natural, la humana. Son reales. Lo único que los humanos nos vemos unos a los otros. Aleluya. Y el espiritual, ahí tiene que ser por fe. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
porque tienes que transportarte a esa dimensión espiritual para escapar de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Y si una persona voluntariamente rechaza el único medio de salvación que tiene, establecido por Dios, no existe otro camino para escapar. No existe, amado hermano. Aleluya. La única forma que podemos escapar de la hora de la prueba, porque va a venir esa hora de la prueba, viene, donde el mundo entero va a ser probado. Tú, yo y todo. La única forma de escapar es prestándole atención a la palabra y viviendo una vida totalmente dedicada al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hay otro camino, no lo hay. Hay un solo camino, que es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay forma de escapar. El dinero no puede salvar. Puedes tener dinero, pero eso no te va a salvar. La religión, mucho menos. De religiones está lleno el mundo. ¿Y qué han hecho las religiones por el mundo? Nada, la religión tampoco salva. Amén. Las buenas obras tampoco te van a salvar. Tú puedes hacer buenas obras, eso es parte del asunto, pero esas tampoco salvan. ¿Por qué? Porque las buenas obras no borran el pecado. Una buena posición en la iglesia, sea cual sea, tampoco te puede garantizar la vida eterna. Solamente Jesucristo salva, no hay otra alternativa. Solamente Cristo salva. Ahora, quien descuida a Cristo está descuidando el único refugio provisto por Dios para escapar. Hubo un tiempo cuando se le dio la orden a Noé de que el mundo iba a ser destruido por la lluvia, que ahí fue cuando se construyó el arca de salvación para que los que entraran al arca escaparan de aquella hora, de aquella prueba que venía, de aquel diluvio que venía. Amén. Ahora no va a venir un diluvio de agua, ahora va a venir un diluvio de fuego. Aleluya. Y nadie quiso entrar al arca, amado, nadie. No estuvo mucho, pero muchos años predicando y nadie entró. Entraron él y su familia, nada más. Amén. Así que procura entrar al arca. El arca de salvación ahora es Cristo. Amén. No dejes que el bote se lo siga llevando el viento. Está pendiente. Aleluya. Átalo. Y entra por la puerta estrecha que tiene el arca, que es el único medio de salvación. Y puede que tenga mucho conocimiento bíblico. Los hebreos en aquel tiempo habían recibido mucho conocimiento bíblico, mucha palabra. Amado, pero es que escuchar no es solamente suficiente. Tú puedes escuchar 5, 10 o 15 minutos de un mensaje como este, o de todo el contenido que yo estoy trayendo en este último tiempo, pero eso no es suficiente. Tú tienes que nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Tú tienes que prestar atención, obedecer y perseverar, porque esos son los que se van a salvar. Y aquí todos nosotros podemos escuchar muchos sermones, escuchar muchas predicaciones, estudiar la Biblia, conocer muchas doctrinas, pero permanecer espiritualmente descuidado, eso nos descalifica para escapar de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Y el mundo está hablando, amados hermanos, la naturaleza está hablando, las cosas que están pasando, todo eso está hablando. Y aún así, seguimos descuidándonos. ¿Y cómo escaparemos si nos vamos a descuidar? Aleluya, de una salvación tan grande. Cuando nosotros vinimos a los pies del Señor y tenemos la salvación por gracia, eso no significa licencia para vivir una vida descuidado, desobedeciendo a los mandamientos del Señor. La gracia nunca puede utilizarse como una excusa para vivir desordenadamente. Y muchas veces eso se nos ha enseñado. No, si somos salvos por gracia, establecemos la gracia como un medio para descuidar la salvación, como un medio para salvarnos. Y nos vamos descuidando de la salvación tan grande. Por eso viene esa advertencia.
¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Dios bendiga a la hermana Claudia. Amén. Aleluya. Cristo no solamente vino a perdonar pecado, sí, claro, Él nos perdona, pero también vino a libertarnos del dominio y formar en nosotros una nueva vida. Tenemos que ser nuevas criaturas, amén. Y las personas que verdaderamente aprecian la salvación procuran vivir todo el tiempo en obediencia, procuran vivir en santidad, procuran vivir en gratitud, dándole gracias a Dios por todo, gloria al Señor, obedeciendo, amén, amén, porque estamos seguros y el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para nosotros. Pero ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? A mí me da mucha pena, mucha tristeza, y lo presento en oración todos los días al Señor, una iglesia de millones y millones de personas que lentamente se ha ido descuidando y descuidando y descuidando, y ha descuidado su salvación. Y le presta más atención a las cosas temporales que a la salvación. Y si nosotros no permanecemos en Cristo, estamos descuidando la salvación. Si nosotros dejamos de prestar atención a la palabra, estamos descuidando la salvación. Si no mantenemos una vida de oración constante, estamos descuidando la salvación. Aleluya. Si no nos apartamos del pecado, de la desobediencia, de la duda, de la ansiedad y de estas cosas que nos apartan del Señor, estamos descuidando la salvación. Y un asuntito muy importante, si no queremos recibir la corrección, si la corrección nos incomoda y no la queremos recibir, estamos descuidando la salvación. Y Cristo te ama, por eso Él te trae este tipo de contenido, ¿amén? Este desayuno espiritual, para que comience esta mañana protegiéndote y cuidando la salvación tan grande. Aun si dejamos de congregarnos, estamos descuidando la salvación. Tenemos que examinar nuestro corazón para poder perseverar hasta el fin. En Filipenses, el capítulo 2, el verso 12, el Señor nos llama a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Debemos ocuparnos de la salvación. Nos ocupamos de muchísimas cosas. Nos ocupamos de la casa, del carro, del trabajo, de los beneficios, que a veces la misma palabra nos trae beneficios. Y de eso nos ocupamos, pero las advertencias no le prestamos atención. Aleluya. Y el cielo está hablando. Todo está hablando. Aleluya. Porque nosotros pensamos que por nuestros propios esfuerzos o esperando el último momento vamos corriendo a la iglesia y ya ahí pues arreglamos todo. Mira, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si hemos estado sembrando para la carne, ¿qué tú crees que vamos a cosechar? Carne. No hay condenación para los que están en Cristo, pero es para los que no viven conforme a la carne. Pero si nos ocupamos mucho de la carne, estamos sembrando para la carne. Y esa es la siembra. Es peor que puede haber, sembrar para la carne. Porque la carne se queda aquí en la tierra. Amén. Tu cuerpo para ir al cielo tiene que ser transformado. Pero para que ese cuerpo sea transformado, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, primero tiene que ser transformado tu corazón, mente y el espíritu tiene que ser transformado para que entonces ese cuerpo pueda ser transformado. Aleluya. Porque Cristo está realizando una obra grande en todos y cada uno de nosotros, la iglesia. Y le estamos descuidando. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? No vamos a escapar. Ahora mismo esa gente que está bajo tierra, bajo los escombros, la mayoría de ellos no pudieron escapar. La mayoría de ellos, ¿cuántos sermones, mensajes, exhortaciones, advertencias escucharon de este mismo programa? Este mismo programa llega a todas las naciones. Aleluya. ¿Cuántos pasaron y vieron y siguieron? No, eso, otro más. Eso es lo que dicen, otro más. Ahora mismo hay gente que está bajo aquellos escombros, respirando, a ver si Dios los libra.
Y los puede librar. Y los va a librar si se arrepiente. Yo no sé si alguno tiene algún teléfono en la mano y está viendo este programa, pues se puede dar el caso. Amén, que estén viendo el programa. Si tú te arrepientes ahí mismo, le pides perdón al Señor, no importa si otra pared te cae encima. Te salvaste, escapaste. Aunque la descuidaste en un momento dado, pero Él siempre da oportunidades. Dios siempre da oportunidades. La puerta del arca estuvo abierta por muchos años. Pero va a llegar el momento cuando ya esa puerta se va a cerrar. Para los que les cayeron las placas de cemento encima y ahí mismo terminaron, a esos no tuvieron oportunidad. Lamentablemente. Porque no escaparon a tiempo. Así que una salvación tan grande no debe tratarse con indiferencia. Porque esto fue anunciado por Cristo, fue comprada a precio de sangre, fue confirmada por el Espíritu Santo y nos libra del pecado y nos conduce, aleluya, a una vida eterna. Aleluya, que lo más importante es la vida eterna. El mayor peligro que hay en este asunto no siempre es negar públicamente a Cristo. También existe el peligro de descuidarnos poco a poco. Por eso debemos preguntarnos en cada momento, ¿estoy valorando la salvación? Estoy escuchando estos mensajes. Yo estoy en YouTube. Puedes visitar mi página. Se encuentra mi canal, en R Ayala 47. Ahí está todo este contenido, está ahí. Está aquí en Facebook. Va a estar por 30 días. Puedes visitar mi página entrando a Facebook. Ahí está todo el contenido y las publicaciones y todo lo que se refiere a este ministerio. Relativo a las redes sociales, que tanto la gente aborrece. La iglesia aborrece las redes sociales. Y los mismos líderes te incitan a aborrecer las redes sociales. No, las redes sociales son el instrumento de último tiempo que Dios está usando para llegar a todas las naciones. Porque hubo un tiempo cuando llegar a todas las naciones era caro. Había que alquilar satélites. Amén. Y pagar programas de radio, levantar emisoras, etcétera, etcétera. Ahora es gratis. Las redes sociales, ahora hay que tener cuidado que no te vayas a enredar en las redes sociales. Aleluya. Si te enredas en los videitos y en los contenidos que el mundo y el diablo y Satanás traen aquí a estas redes, te vas a enredar. Pero si te vas por el camino angosto, por donde está la Biblia, donde está la Escritura, por donde están los genuinos, verdaderos y siervos del Señor, ahí vas a escapar. ¿Por qué? Porque es un medio de información. Ahí es donde están los alertas espirituales, las advertencias. Amén. Así que pregúntate, ¿estoy permaneciendo en Cristo o solamente los domingos? La advertencia permanece y va a seguir aquí. Pero si descuidamos el único medio de salvación dado por Dios, no habrá forma de escapar. Lamentablemente no habrá forma de escapar. Este es tu tiempo. No desperdicies tu tiempo. Aquella gente que están allí, atrapados en aquellos montones, desperdiciaron el tiempo. Muchos de ellos muchos escaparon. ¿Por qué? Porque salieron temprano. El terremoto fue como a las 7. Ellos salieron a las 6, temprano. Así que levántate bien tempranito a buscar al Señor, a orar, a buscar su presencia. Que si hay algo, Él te lo va a decir. Vete temprano. De alguna forma Él te va a sacar del sitio, te va a sacar del edificio. Porque esto va a continuar. Esto no paró en Colombia nada más. Puerto Rico, a ti te espera también. Y hay muchos edificios que no están construidos para soportar este tipo de terremotos. Los edificios nuevos sí, pero donde vive la clase menos afortunada, que son los residenciales públicos, eso no está construido. Eso se desploma inmediatamente, se desploma. Y ahí viven muchos hermanos. Hay que seguir orando por la iglesia para que escapen de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los habitantes del planeta. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta mediodía, amén, donde vendremos con el almuerzo espiritual para que sea de provecho a tu alma, cuerpo y espíritu. Y vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de la palabra profética
donde se encuentra para que lo busquen, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice el apóstol Pedro, el máximo de la iglesia, dice en esta carta que él escribió a la iglesia, que dice: nosotros, tú y yo, tenemos la palabra profética más segura. Aleluya. Todo está en la Biblia, ¿no? Y nosotros la tenemos, mira, aquí en las manos la tenemos. Pero él añade, a esta oración él añade: pero debemos ser diligentes. Diligentes. Prestar mucha atención. Amén. Escudriñar y buscar. No sea que nos deslicemos. No sea que dejemos de escudriñarla, de buscarla, de estudiarla. Amén. Así que te dejo con esto. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Búscala en la Biblia, búscate una libreta y escríbela 4, 5, 6 veces el mismo texto hasta que entre dentro de tu corazón. Eso es alimento espiritual para el espíritu. Y te vas alimentando. Tú vas a sentir cómo poco a poco vas sintiendo deseo de obedecer la Biblia, deseos de escuchar contenidos como este, deseos de escuchar sana doctrina, deseos de apartarte de las cosas que antes te dejan de gustar. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu espíritu. Acuérdate que nosotros estamos formados por 3, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Aleluya. Si alimentas mucho el cuerpo, el espíritu se debilita. Aleluya. Tienes que alimentar más el espíritu que al cuerpo. El cuerpo se alimenta y la carne de las cosas del mundo. El espíritu de la palabra. Síguele dando comida. Aleluya. Yo te doy este desayunito para que comience. Te doy esta información. Pero la información no basta. No, tienes que consagrarte al Señor. Y consagrarte al Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? Abre la Biblia. Cada vez que te doy estos textos. Y busca los tuyos allá también. Procura. La Biblia dice. Le dijo a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Para cuando estés delante de la presencia del Señor, no tengas que avergonzarte de nada. Aquí, Señor, aquí estoy. Yo lo hice. Lo que aquel viejo me dijo, yo lo hice. Cogí la libreta y apuntaba los textos. Ahí, pero orando todo el tiempo. O el mismo texto te manda a orar. Y eso se va desarrollando y tu espíritu se va alimentando. Poco a poco las cosas que antes te gustaban dejan de gustarte. Aquellas diversiones y qué sé yo, y tantas cosas que llaman a uno la atención, es a la carne. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo, si estás en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la palabra del Señor. Ahora sí, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos al mediodía.